Bueno, buen día, empezamos a grabar. Feliz día, les decía a los chicos que estábamos antes, hoy es el día del psicólogo, muy feliz día. Ah, había sido re emotivo el anterior y ahora era. Bueno, los que no lo pudieron ver se perdieron la parte emotiva. Bien, les fue bastante bien en las actividades, les fue bastante bien, eso estuvo muy bueno. Tuvieron algunos errores eh, reversibles. La verdad que los errores que tuvieron fueron errores que son conceptuales, son puntuales, que hay que refrescarlos, que son importantes, digamos, pero con esto que vamos a charlar por ahí lo refrescamos y se acuerdan. Eh, Hubo dos errores que los tuvieron en dos verdaderos falsos, que, bueno, por ahí no estaban seguros o muchos le tiraron al azar, ¿no? Uno es cuando un receptor se despolariza, qué canales de qué se abren, ¿no? Que había dos opciones, potasio o sodio, ¿no? O sea, K más o Na más, ¿no? Los dos cationes. Acuérdense que siempre que se despolariza la membrana, siempre, chicos, siempre entra sodio, siempre. Ya sea un receptor sensorial, ya sea una célula, una neurona posináptica o la neurona que va viniendo o alrededor de axón. Siempre que va viajando el impulso nervioso, o sea, un potencial de acción, que es sinónimo de impulso nervioso, se abrieron los canales de sodio. Eso, grábenselo, son preguntas de parcial, de final. Entran los canales de sodio. Acuérdense que los canales de potasio se abrían para la repolarización después. Y vieron que después quedaba al revés, el sodio adentro, el potasio afuera, y ya teníamos la bomba sodio-potasio para volver a distribuir los iones afuera y adentro como deberían estar para que vuelva a haber un impulso nervioso. Porque, ¿qué pasa? Después se quiere generar un impulso nervioso y no hay más sodio para que entre, por eso tiene que volver a salir. Entonces, acuérdense, en un receptor sensorial es tejido nervioso, son neuronas también, entonces para que se despolarice, también tienen que abrirse los canales de sodio. Bueno, eso. Después otra, que era un verdadero o falso, ustedes tienen que decir si era verdadero o falsa el enunciado, que decía que el sistema activador reticular formaba parte del diencéfalo. Y era una estructura encargada de eh, eh, prestar atención o del sueño y la vigilia. Bueno, decía una de las funciones que era, pero había una parte de la oración que era falsa. ¿Cuál era la parte de la oración que era falsa? Es que no forma parte del diencéfalo. Eso es por desconocimiento, digamos, ¿no? Porque lo otro ya lo sabían, pero por ahí nosotros no repetimos tanto diencéfalo, diencéfalo. Diencéfalo, acuérdense que es tálamo e hipotálamo. Eso es diencéfalo. ¿Está bien? A ver, vamos a ver la otra pregunta. Bien. La otra, eran dos más. Bueno, estas dos, la de sodio y potasio, un 19% le pegaron, o sea, flojito. Y esta otra, del SARA, Sistema de Activación Reticular Ascendente, un 37%, más o menos. Y después le pifiaron a las dos, que esta es típico, que bueno, hay que repasar, es práctica, pero una vez que lo casan, ya les queda para siempre, de los sistemas funcionales sensitivos y motor. Esta es muy fácil equivocarse. ¿Por qué es muy fácil equivocarse? Porque se comen una estructura del medio y ya las consideramos equivocadas nosotros en la asignatura. Por eso es más fácil que se hayan equivocado y sin embargo el 38% lo puso bien, la del sensitivo, y el 25% del motor. ¿Por qué? Porque se tienen que ir acordando las estructuras. Vamos a empezar por el sensitivo. Acuérdense que siempre, ¿no? Va a empezar por un receptor sensorial, siempre. Siempre la entrada del estímulo va a ser con algo que transforme un estímulo en energía eléctrica. Lo transduce, ¿no? Que es lo que vimos la semana pasada. Entonces siempre un receptor sensorial. Después, depende si es un receptor sensorial de la cara
o del resto del cuerpo, va a ser un nervio craneal o un nervio raquídeo, ¿no? Entonces, si es de la mano, como en este caso, receptor sensorial, nervio raquídeo, médula espinal, va subiendo, tronco encefálico, tálamo, áreas de entrada en la corteza sensitiva, ¿no? En este caso, somatosensorial, ¿no? Sería por acá, parietal. Pero no importa, o sea, área de entrada en la corteza alcanza, corteza cerebral. Ahora, esas estructuras se repiten siempre. Siempre, siempre, siempre. O sea, una vez que se las aprenden, ya está. Queda para siempre. Yo les recomiendo que hagan lo mismo que hago yo, que voy por las partes y ya está. ¿No? Es como un nene que no suma y tiene que hace conteo. Bueno, uno, dos, tres. Bueno, hagamos lo mismo hasta que nos quede claro. En vez de decirlo en el aire, hagan conteo. Una estructura, la otra, y vayan pasando y se van acordando. Aparte no pasan vergüenza porque no están en la facultad haciendo así, no sé qué cosa, van a estar en su casa. Así que ahí no pasa nada. Bueno, y el motor, lo que tiene es que, bueno, perdón, hago una aclaración. El único que no pasa por tálamo de los sensitivos, acuérdense que es el olfato, ¿no? No, es muy poco probable que en el parcial se les ponga que, la verdad que no lo hemos tomado nunca, porque sería por ahí engañoso. Pero ustedes ya lo saben, si llegara a ver, acuérdense que el único sensitivo que no pasa por tálamo es el olfato, el único. Todos los demás pasan. Incluso dolor, calor, picor, todos pasan por el tálamo, salvo el olfato. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque acuérdense que en el sistema funcional motor no pasa por tálamo. ¿No? Entonces es área de salida en la corteza, tronco encefálico, directamente. O sea, ¿y en el medio qué pasa? En el medio hay vías nerviosas de conducción, claramente. No es que es por Bluetooth que se conecta, ¿no? Hay un cableado, está el cable, pero no es una estructura, no es el tálamo. ¿Está bien? Tiene que ver más que nada con vías, son axones y dendritas de neuronas que los somas lo tienen en la corteza y en el tronco. Bien, entonces tenemos, en este caso sonreír era digamos, la conducta, entonces no va a pasar por médula y no va a pasar por los nervios raquídeos. Entonces directamente lo que va a hacer es área de salida de la corteza cerebral, también somática, digamos, va a ser por acá, están acá, el homúnculo motor, sale por acá, tronco encefálico, nervio craneal, en este caso, efector, más cortito. Y el efector no importa, claro, en este caso es un efector un músculo liso, pero entonces con que digan efector, músculo, perdón, esquelético. O sea, es un músculo del cuerpo, somático, a propósito. No sonríe, digamos, ¿no? Lo están movilizando. Pero eh, no hace falta, con que digan efector ya está. ¿Está bien? Bueno, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Un segundo. Bueno, hoy empezamos con la última clase que entra al parcial. No sé si vieron todos, pero en la cartelera anunciaron clases de repaso. Si no las vieron, ahora después yo cuando ustedes se dividen en grupo voy a ver bien los horarios y se los paso para que lo vean bien. No me los acuerdo. Bueno, sistema nervioso 4, la última parte,
es el último tema que entra al primer parcial. La semana que viene vemos sistema endocrino, pero no entra al parcial. Objetivos generales del encuentro de hoy: analizar las bases neurofisiológicas de la cognición y la emoción, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Y de las respuestas emocionales. Introducir el conocimiento de las bases neurofisiológicas de la memoria y del lenguaje, también un segundo objetivo. Así que lo que vamos a hacer es eso. Se van a dividir en grupos. Yo voy a ir pasando por los grupitos, ayudándolos. Y ahora les voy a fijar bien también esa parte de las tutorías. Bueno, los pongo en grupos y voy pasando, ¿no? Me voy a fijar en cuántos grupos había armado. 10 grupos. Pero una lástima que cuando hacemos división en grupos se desconectan unos cuantos. Pero bueno, nada. Eh, Se aprovecha. Bueno, grupo 1, actividades 1 y 3. Son actividades cortitas las que tienen, ¿está bien? Así que pónganse con eso, son muy concretas las actividades, y después, si quieren, o me llaman y vemos si tienen alguna duda puntual de alguna otra cosa que les haya quedado, o si quieren pueden empezar a ver la actividad de integración también. ¿Pudieron hacer la guía? Yo hice algunas no las entendí. Bien, perfecto. Bueno, es el espacio. Si no las entienden, está perfecto. Intenten hacerlas igual, mal, aunque sea. ¿No? Hagan lo que les parezca. Es importante porque la disonancia cognitiva, ese fenómeno que pasa cuando uno intenta resolver algo que no tiene la capacidad para hacerlo, es el canal de aprendizaje. Estás andamiando el conocimiento. No es lo mismo intentar aprender algo sin haber intentado antes que habiéndolo intentado. Porque cuando lo intentás es como que preparaste el terreno. ¿No? Es como poner una plantita en la tierra, si no la removiste antes, es más difícil que prenda. Esto es lo mismo, si vos lo removiste, la semilla va a prender mucho más fácil. Así que está muy bien. ¿Y vos, Sabri, cómo te fue? No, te quería preguntar, ¿cuál es la entidad de integración? Es una actividad que estaba también estaba aparte, digamos, en el campus. Guía de actividades TP8 y abajo decía actividad de integración TP7 y TP8. Era eso, tal de campus. Generalmente no llegamos a hacerla.
Pero bueno, si nos alcanza el tiempo, lo hacemos. Si nos alcanza el tiempo, lo hacemos. Por ahí, si quieren, ustedes aprovechen, digamos, si les alcanza el tiempo, porque está bueno porque integra todo. No es una pregunta típica de parcial, sino son más bien preguntas típicas de final. Pero si las pueden hacer, significa que el 7 y el 8 la casaron, ¿no? Entonces sería importante. Bueno, me voy pasando por los demás grupos, cualquier cosa me llaman. Bueno, gracias. Dale, un beso. Mm. Buenas, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Ah? Sí. ¿Y no les molesta hablarse sin la cámara puesta? Sí, mal, pero tengo un sueño bárbaro. Yo no Me tengo puse la cámara. cara re ¿Quién dormida. tiene sueño? Estamos todos con sueño. Yo les digo, dormí para el desastre. Mi hija se despertó para no decir ojete, digamos. Eh, me desperté muchas veces, muchas veces, así que yo también tengo mucho sueño. Pero bueno, vamos a que ponerle onda. Lávense la cara y hay así se ven, porque si no es un embole no poder verse mientras uno trabaja. Bueno, ¿cómo le fue con la guía? ¿La pudieron hacer? Sí, yo algo pude hacer. Bien. ¿Los demás? Yo Yo no, no. no lo puedo hacer. No, bueno. Acuérdense que es muy importante intentar hacerlo porque si no, le decía recién el grupo anterior, es como tratar de plantar una semilla con la tierra toda seca. O sea, nada, la semilla la plantás, pero si la tierra no está removida, no está preparada, no va a crecer, ¿no? Entonces es muy difícil que hoy aprendan bien si ustedes todavía no leyeron, no vieron los teóricos, no intentaron hacer la guía. Se les va a complicar mucho porque vamos a estar hablando cosas que no van a casar un fútbol. O sea, es muy difícil. En cambio, Belén, muy bien que hayas hecho y acuérdense siempre que no importa que no les salga bien, no tienen que salirles bien cuando ustedes lo hacen, tienen que intentar hacerlo, eso es lo importante. Porque todavía no lo aprendieron. Entonces, si le sale mal, está perfecto. En esta distancia para que le salga mal. Pero si ustedes intentan hacerlo, es mucho más fácil después cuando lo veamos entre todos o cuando van trabajando en grupo que lo puedan entender. Así que si hay una actividad que dice no la entiendo o me sale difícil, intenten hacer igual. Intenten hacer igual y que les salga como les salga y después lo vemos. Bueno, vieron que les mandé en el grupo la actividad que les toca, en el chat. Son grupo 2, les toca actividad 2. Bastante fácil, digamos, darse cuenta. Es larga. Bueno, empiecen y cualquier cosa me dice, ¿está bien? Dale, gracias, profe. Dale. Vuelvo en un ratito. Cualquier cosa me llama. Buenas. Bueno. ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó, Mati, que no tenés la cámara puesta? Y ahora la pongo, estoy un poco dormido, boludo. Vamos, No, demasiado. dale, Mati. Yo recién te decía del grupo anterior, ¿saben cuántas veces me desperté a la madrugada con mi hija que se despertó 10.000 veces? Yo también tengo un sueño bárbaro. Bueno, vamos. Imagínate para Valen Oh, o para Jessy estar hablándole al nombre, un embole. Ah, vamos, es mejor verse las caras. Bueno, grupo 3 le toca la actividad 4 y 5. La actividad 4 y 5 les mandé. Son largas, así que bueno, van a tener trabajo. ¿Pudieron hacer la guía? dice 1, 2 y 3. Uno, Buena dos, tres. suerte. Bueno, no, perfecto, mejor, Mati, mejor. Hay que intentar No, hacerlo yo como no hice, puede. ¿Vos, Jessy, perdón, yo qué? tuve, yo estuve complicada, no hice nada. Bueno. Eh, Ni el auto, me olvidé hasta de hacer la autoevaluación, así que. bueno, pónganse alarma para eso, ¿no? Porque te viste ausente. Y la semana Sí, pasada. ya sé. Es un bajón. O Pónganse sea, una alarma. Pónganse una alarma para poner un día fijo, así se acuerdan de hacerlo, y porque es clave. Es clave, es ¿se que acuerdan? siempre la hago. Siempre Claro, la hago y siempre la hago antes de la fecha, pero esta semana se me complicó. te complicó. Bueno, espero Tengo que. 5 chicos. ¿Tenés 5?
5 chicos. ¿5 pibes tenés? Sí. ¿De qué edades? 18, mellizo de 13 y mellizo de 3. ¡Uh! Picante. Bueno, qué bien, felicitaciones. Difícil, ¿eh? 2 tandas de mellizos. Muy, No, 2 la veces verdad que mellizo. no he escuchado. No había escuchado nunca 2 tandas de mellizos. No, Bueno, bueno, sí, me imagino qué difícil. Ahora todos en el cole, por lo menos más fácil. Bueno, el 18 no sé. ¿También? en la facultad también. La facultad. Mirá que bien. Bueno, como le decía a los compañeros de los otros grupos, no importa que no entiendan. Aunque no entiendan, intenten hacer las actividades. Si ustedes hacen las actividades o intentan hacerlas previamente, esta es como la diferencia de plantar una semilla, una maceta, con la tierra toda seca y requebrajada, o una tierra removida y preparada para plantar una semilla. Si ustedes intentaron hacer las cosas, aunque les haya salido mal, la tierra está preparada para que la semilla pueda aprender y pueda crecer. Entonces, no importa que la hagan bien, es el momento para hacerlo como les salga. Para hacerlo bien tienen el examen. Este momento es para hacerlo como puedan. Entonces, si dicen, no entiendo, bueno, no importa, si no entiendo, lo hago como puedo. Y después lo vemos todos juntos acá. Bien, las actividades 4 y 5 son un poco más complejas que las anteriores porque ya van como cada vez tomando lo anterior. Así que, Mati, o sea, es buenísimo que hayas hecho la 1, 2 y la 3, porque si hubieras hecho la 4 y la 5 y no hubieras hecho la 1, 2 y la 3, hubiera sido más difícil que te haya salido bien. Así que, bueno, estás preparado para hacer la 4 y la 5. Así que bueno, Valen por ahí va a guiar un poquito más que la hizo, pero vayan trabajando. Y Jessy, bueno, anda tratando de aportar lo que puedas y andando de dudas y ese tipo de cosas para cuando leas el material. Y acordate que tenés el foro para preguntarme lo que necesites después cuando lo hagas. ¿No? No te quedes con copiar las actividades. Trata de hacerlos porque no es lo mismo copiar que intentar hacerlo. ¿No? En todo caso, intenta hacerlos después y fíjate si es lo que pusiste, lo que fuiste copiando después de las actividades de hoy. Para que No, tenga sí, sí. también ese Y aparte efecto. siempre las hago. Bien, muy bien. Bueno, cualquier cosa me llaman. Listo. Nos vemos.
Bueno, ¿cómo van? Bien, la 1 y la 3 ya la hicimos Perfecto, qué bueno. y estamos intentando verle la integración. Bien. ¿Quieren que veamos algo juntos? Yo no entendí la parte que no pude hacerlo ni en la guía ni en la integración, lo que sería como todo lo que era cortical y subcortical y de las áreas de asociación y esas partes, Sí, como que me trabé. bien, bien. ¿Qué fue lo que no casaste? A ver, para tener un punto yo de referencia para empezar. Como lo entendí, como lo teórico, lo que es cada una y eso, pero después para hacer el ejercicio y eso, como que ahí ya no. Bien, perfecto. Lo importante, digamos, los demás lo casaron, Cata, Sabri, ¿la pudieron ayudar en algo, Lu, con eso? ¿Qué pudieron aportar? Yo Pero esto de- los pude hacer, pero a mí es lo que se me complica es los que tienen los cuadritos, saber si va uno o si va el otro proceso, digamos. Eh, Proceso de decís estructura. Estructura, perdón. Bien. Sí, está bien. Bueno, eso es porque ustedes tienen que aprenderse la secuencia. Por eso, digamos, ¿no? Hay una secuencia. Vieron que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso es un sistema muy ordenado, en donde uno puede identificar vías, ¿no? Hasta neuronas tienen, digamos, están identificadas. Nosotros vemos por estructuras o zonas, ¿no? De áreas de la corteza. Entonces, es el siguiente paso, más allá de entender la parte teórica, que es un primer paso, es entender el orden de procesamiento, ¿no? Eh, Ahí conectando con lo que decía Lu, a ver, esperen que tenemos a alguien sin asignar, Melanie Méndez. Vamos a asignarla. Se acaba de acordar. Vamos a ponerla. Ah, salió. Bueno. Es importante entender que la corteza cerebral, ¿no? Que es una delgada capa de materia gris que está por encima de los hemisferios cerebrales, que tiene muchísimos somas de neuronas, es donde hay muchísimo procesamiento de información, por eso gris, ¿no? Es la última adquisición de nuestra especie, evolutivamente hablando, y donde se encuentran los procesos que nos diferencian de los, digamos, seres vivos más cercanos, ¿no? Los primates, ¿no? O sea, en la corteza cerebral suceden procesos que son específicos de la especie humana, por lo menos hasta donde nosotros conocemos, ¿no? Si hay otras especies en el universo. Ahora que estoy viendo Star Wars, esto, abrimos el paraguas. O en otra galaxia. Bueno, entonces, nosotros sabemos que en la corteza cerebral pasan estos procesos. Podemos diferenciar en dos grandes partes, ¿no? Los procesamientos de la información sensitiva y los procesamientos de la información motora, ¿no? Eso es importante. Cuando hablamos del procesamiento de la información sensitiva, lo que nosotros tenemos que ir entendiendo es que la información es captada por receptores sensoriales, ¿no? Que van llegando por todas las vías del sistema funcional sensitivo, que es lo que vimos el práctico pasado, hasta las áreas de entrada de la corteza. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Cata? Sí. ¿Sabri? Sí, sí. Perfecto. Una vez que llegan a la corteza, pónganse la camarita, chicas, así es más fácil, porque si no le estoy explicando, a mí me sirve con que sea luz, lo tiene, pero así las puedo ver, porque si no, no es como hablarle a la pared. Bueno, y entonces, cuando va llegando a la corteza, mira Cata, un gusto conocerte, Cata. Vamos teniendo diferentes procesamientos que cada vez lo que hacen es complejizar más la información. ¿Está bien? Entonces, tenemos, en primer lugar, las áreas de entrada específicamente para cada, podemos decir,
sentido para cada sentido, que son las áreas sensitivas primarias. Las áreas sensitivas primarias, lo que va llegando es, se va uniendo información de diferentes características de un mismo sentido. Entonces, supongamos que es la visión, ¿no? En esa área se unifica la información específica que tiene que ver con la profundidad, en otra con el tema del color, en otra con el tema de la ubicación. Pero todavía no se unió la información específica de la modalidad. Es decir, del área sensitiva primaria pasa al área sensitiva unimodal. El área sensitiva unimodal, que es un área que está posterior, que viene después, en el sentido, lo digo posterior, se unifica la información específicamente de todo el sentido. Entonces ahí, esa información que era de profundidad, color, forma, ubicación, que ahí se empezó a unir las diferentes neuronas de cada una de las cosas, después pasa al siguiente que se unifican en una misma sensación de esa modalidad. En una visión, en una audición, en un sentido gustativo. Siguiente paso, pasan a las áreas de asociación multimodal, que ahí se unifica la información, pero de todas las modalidades sensitivas. Entonces, lo que viste, sentiste, escuchaste, oliste, toma un sentido de un todo. Y además, se unifica con lo que uno sabe. El área, porque vieron que las áreas de asociación multimodal son 3: anterior, límbica y posterior. ¿No? En la límbica se unifica con la memoria y las emociones, con lo que nosotros recordamos. Ah, entonces eso que es cuadrado, que es marroncito, que tiene 4 patas, que tengo apoyadas cosas, se llama mesa. Ahí es donde se pasa eso que unificamos con el concepto. Y uno se acuerda que tiene que hacer algo, ¿no? O planifica, ¿no? Porque está la anterior y la posterior. Después le viene el área premotora, que en el área premotora están los códigos de respuesta de los efectores. Es decir, ahí se prepara la información para realizar una acción. Entonces, por ejemplo, yo tengo que agarrar el celular. Entonces ahí se va preparando la información para todas las secuencias de acciones que yo tengo que hacer para agarrar el celular. Y después viene el área motora primaria, que es en las áreas de salida, donde cada uno de los efectores, que después va a tener, en este caso, el brazo, la mano, acercarme a la cabeza y yo muevo la cabeza, se va a dividir en cada uno de los efectores, vías de salida para llegar a cada uno de los efectores. Entonces, como se van fijando, el procesamiento de la información es secuencial, primero uno, después otro, después otro, después otro, después otro, y a su vez va pasando en algunas cosas en paralelo. ¿Por qué? Porque mientras se va procesando la información visual, se va procesando la auditiva, mientras se va procesando la auditiva, se va procesando también la olfativa, por eso en paralelo al mismo tiempo. Y después se unifican en las áreas de asociación. Bien. Ahí un poco el panorama, un poquito mejor, Lu. Sí, ahora sí, porque los estaba tomando como en separado y no los estaba relacionando, entonces ahí como que, eso es lo que me costaba. Bien, bien. Bueno. Después, ahora cuando hagamos las actividades, van a ver, yo tengo algunos ejemplos para mostrarles que les va a quedar ahí más claro, cuando veamos en el Power. Bueno. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con entender eso. Bien. ¿Ustedes, Cata, Sabri? ¿Bien? Yo no llego a hacer las actividades. Tipo, hago todo, leo, pero no, tipo, el sábado, domingo, a último momento, ahí. Nada, no nos había tocado la 1, pregunto porque estamos hablando de la 3. Nada, sí. Y no me ayude. Le tocó 1 y 3 a ustedes, y después les dije que si les sobraba tiempo, hagan la integración. La integración, que es actividad, es el trabajo práctico 7 y 8, por eso las chicas me preguntaban eso. Ok. ¡Ayuda! Era por eso. Bueno, voy a pasar por los demás grupos. Bueno, gracias. Cualquier cosa me llaman.
otra zona, la de la pierna, el pie, la cadera, que están del otro lado. Por eso, Sí. Ah, claro. ¿ya lo hiciste? ¿Eso lo marcaste? No copié nada. Ah, ok. Y ese con otro color. Entonces ahí marcamos el, sería Desde occipital. tronco hasta pie. Buenas, ¿cómo van? Hola, profe. ¿Todo Hola, bien? ¿Alguna ¿Cómo? Ah, duda? sí. ¿Algo que nos quieras tirar una Estamos mano? en la 4. ¿En la sí, 4? estamos en la 4. Sí. ¿En la actividad 4? Sí. Bien, dígame. Eh, ¿Qué? no, después. Habla vos, Juaco. No, a ver, teníamos una duda con los chicos a ver de si está bien lo que estamos haciendo, porque viste que te pone el homúnculo sensitivo con el área del cerebro y las distintas partes del cuerpo que le corresponde. O sea, nada más hay que englobar las áreas que nos piden con un color, ¿es eso solo? ¿En la actividad 4 de qué punto? Del punto 2, me están diciendo, actividad 2. Me estoy de Eh, acuerdo. Sí, espera. claro, Claro, sí, sí, sí. actividad Actividad 2.4. 2, punto 4. Observo la figura que representa el homúnculo sensitivo. ¿Esa? Sí, Bien. La idea es qué explicación. Bueno, a ver. Señala con un color el área de la corteza cerebral que recibe aferencias de la mano y cada una de esas cosas. ¿Esa es la pregunta que ustedes tienen para hacerme? sí. Bien, ¿qué es lo que ustedes están intentando hacer? Eso, Nosotros englobar con queríamos, color. habíamos visto en la imagen que está como esa parte ahí del cerebro y Sí, arriba está esos dibujos. sí. Entonces pensábamos que había que ver según la imagen o si es pie, dedos, lo que sea, ir viendo a qué lóbulo o a qué parte pertenecían. Bien, lo que tienen que hacer ustedes, están encaminados, pero lo que tienen que hacer ustedes, fíjense que es un gajo del cerebro, como si fuera un gajo de una mandarina. Piensen el cerebro como una mandarina completa. Y ustedes lo que sacan es un gajo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, Bueno, tienen dos gajos de cada lado. Esos dos gajos que están sacando, que son esos dos cortes, tienen que ver con el área de la corteza somatosensitiva. O sea, es la corteza somatosensitiva primaria, es decir, donde llegan los estímulos sensitivos de cada una de las partes del cuerpo que ven ahí. El homúnculo es un dibujo que representa cuánta proyección sensitiva tiene cada una de esas áreas del cerebro. O sea, el dibujo que tiene el hombre ahí, que se ve todo, digamos, ¿no? En este caso que ustedes ven, yo les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver como lo estoy viendo yo. Un segundo. Bien. El homúnculo, ven que está acá, es este dibujo del ser humano, en donde representa según las vías sensitivas que tiene. Fíjense que las manos son mucho más grandes que, por ejemplo, la rodilla. ¿No? ¿Ven? sí. O la Sí. boca, ¿no ven? La lengua, enorme. O el ojo, o las orejas. Nada que ver a los pectorales. O el abdomen. Bueno, eso tiene que ver con la capacidad sensitiva que tiene cada una de las partes. Fíjense en el homúnculo sensitivo, que es el gajo donde llega la información sensitiva, la extensión de la corteza que pertenece a cada una de estas partes. Entonces ustedes tienen que ir coloreando, por ejemplo, de la mano, toda esta parte, de la lengua, toda esta parte, según lo que les pide acá, mano, cara, ¿no? Aparato Ah, receptor. genial. Ustedes van coloreando, coloreen el dedo de colores distintos. Entonces esto a ustedes les va a permitir ver cuánto esta correspondencia que tiene con la capacidad sensitiva que tiene cada una de las partes. Y se acuerdan que nosotros vimos la semana pasada las características de los sistemas funcionales y una de las leyes decía que dentro de los sistemas funcionales marcaban mapas topográficos. ¿Qué significaba eso? A mí me costó mucho tiempo entender lo que era mapa topográfico. Así que tienen el proceso que hice yo durante muchos años para entenderlo.
O sea, los mapas topográficos son los mapas de relieve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una metáfora que quiere decir que según la cantidad de neuronas que están afectadas a cada una de las sensaciones, va a estar acompañada por el cableado en la misma cantidad de neuronas para sentir. Entonces, si tenemos muchas sensaciones en las manos, va a haber mucho cableado que llegue hasta la corteza cerebral y la corteza cerebral va a tener mucha área de llegada de esa información. Distinto para las sensaciones del tronco, que acá es muy inespecífico. Entonces no tenemos tanta sensación para el tronco. Entonces va a haber menos neuronas sensitivas y menos espacio en la corteza cerebral para procesar esa información. Por eso topográfico, porque nosotros podríamos hacer todo el cableado hasta llegar a ese lugar. Entonces la idea es que ustedes marquen con color eso. ¿Se entendió? Sí, bien. Y Bien. viste que después pregunta qué explicación propondrías a la diferente correspondencia de las distintas partes del Sí. cuerpo. Sí. ¿Y? No, tampoco la entendemos a esa. Bien. ¿Y qué pensás ahora, a partir de lo que yo te acabo de decir? Lo que les expliqué recién. ¿Con qué Y tiene que eso que ver? decías vos, ¿Qué cosa? A ver. con que, por ejemplo, la mano va a ocupar mucho más, a tener más cantidad de corteza cerebral que un lugar como dijiste vos, como el, no sé, el abdomen. Ujú. ¿Según qué? Ay, no sé. Según la cantidad de nervios que tenga. Según, más que Claro. nervios, que está bien, nervios es una consecuencia, pero nervios es como Sí. hablar como muy, muy inespecífico, ¿no? Terminación nerviosa. Según la capacidad sensitiva de cada una de las zonas. Genial. La mano es muy sensible y esa finalidad, ¿por qué es que es muy sensible? Porque necesitamos tener mucha capacidad sensitiva para hacer las cosas que hacemos con las manos. O la lengua, lo mismo, para poder sentir. O la cara, ¿no? Lo mismo fíjense con la motora, que no son iguales que la sensitiva, pero tiene que ver también con la capacidad motora. Fíjense que ahora las piernas son más grandes que, que la parte sensitiva. ¿No ven? Son un poco más grandes. O fíjense las manos, son mucho más grandes. O la cara. ¿No ven? Pero ahí las piernas las tiene más chiquitas que en el anterior dibujo. Sí, 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 sí. A ver Eh, acá. Son más o menos parecidos. Sí, son más o menos parecidos las piernas, tenés razón. Las piernas son más o menos parecidas. Tenemos los dedos del pie, son un poco más grandes, tienen más destinado. El pulgar es enorme, ¿no? Tiene mucha capacidad. La cara, ¿no? La lengua también. Pero fíjate, el codo más o menos, el hombro más o menos. Tiene un poco el hombro, ¿no? El tronco, fíjense, todo el tronco, lo mismo que el hombro, ¿no? El hombro tiene bastante para ser solamente el hombro, ¿no? Fíjate, acá en el dibujo, fíjense el bracito y el hombro, ¿no? Mucho más lo que tiene que ver con la cara, fíjense la cara y las manos son enormes, bueno, específicamente eso. Fíjense las zonas genitales, ¿las encuentran? eh, En el homúnculo motor, no. ¿viste? Casi nada, porque tiene No. muy poca movilidad. En cambio, en el homúnculo sensitivo sí. Sí, los vamos a encontrar. Sí, aparece. No, a ver, ¿dónde está? Genitales, acá, ¿no? Porque sí tiene mucha sensibilidad. Acá lo ven comparado a los dos, tiene el sensitivo y el motor. ¿Cómo se ve? Bueno, tiene que ver con eso. Bueno, voy a pasar Buenísimo. por los demás grupos. Dale, gracias, profe. En un Gracias, ratito ya profe. nos unimos. De nada. Adiós. Buenas, ¿cómo van? Hola, ¿Cómo van? bien, ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Terminaron ya? estamos en eso. Bueno, Estamos terminando, sí. ¿tienen una duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Compartir? Ahora cuando igual la digamos seguramente va, por lo menos a mí me corrijas, pero bueno, explicamos. Tranquilos que es la idea, está perfecto, es para eso. Bueno, allá los vi llevando el grupo grande porque si no, no vamos a llegar a ver. ¿Está bien?
¿Quieren preguntarme algo de los que les queda, por las dudas? ¿O ya vamos al grupo grande igual? Y ahora le preguntamos lo del cuadro. No estábamos seguros. Y en el cuadro del punto 4, no sé si lo tenés, Juan. ¿El punto, actividad 4.4? Sí. A ver, esperen que llego. Es la del Actividad 4, no cuadro. punto 4, no. Actividad 4 ¿Cuál que es? son 2. ¿Lo ¿Cuál tenés es? ahí? Actividad 4. Pero no, no La que tiene los sé. dibujitos, el esquema. Claro, es. Sí, díganme. Se nos complicó en la segunda esquema. O sea, primero lo podemos hacer, que somos sensitiva, los espacios, los primeros dos casilleros y los últimos dos pusimos promotora y motora. Bien. O sea, lo que tienen que ver acá, que ahora cuando lo veamos con los dibujitos que les hice, lo van a entender mucho mejor, es que tiene que ver con la especialización que va teniendo cada una de las áreas. Esto es secuencial, va teniendo pasos. En el primer lugar están las áreas de llegada a la corteza, que se llaman áreas sensitivas primarias. En las áreas sensitivas primarias, lo que vamos a tener es el ingreso de la información, o sea, sobre las características del estímulo. Todavía no se unificó en una percepción. O sea, el auditivo va a llegar a áreas que tienen que ver con la parietal, el visual va a llegar con occipital, va a llegar ahí. Ahí está donde ingresan, donde terminan los axones, digamos, del sistema funcional sensitivo. Hasta ahí llegan. Que vieron que la semana pasada decíamos áreas de entrada en la corteza cerebral. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de áreas sensitivas primarias. ¿No? Primero la sensibilidad primaria. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la visión, estaríamos hablando de forma, color, profundidad, eh, eh, mm, si tiene alguna característica especial de rugosidad o algo que estamos viendo, ¿no? Contorno, todas esas características llegan ahí. Después viene el área de asociación unimodal, que todas esas características del estímulo se unifican en una misma unidad de una modalidad. Entonces, ahí tenemos una visión. El color, la forma, esa textura que veíamos, la profundidad, se unifican y vemos que es algo cuadrado, que tiene color marrón, que tiene 4 patas, pero todavía no sabemos que es una mesa. Recién ahí unificamos eso y vemos esa cosa. Después pasa al área de asociación multimodal, que en la asociación multimodal límbica se unifica con la memoria y con el lenguaje. Entonces ahí, eso se llama mesa. Lo unimos con la definición del concepto de mesa. Y además, en la área de asociación multimodal posterior se unifica con el olor olor a madera, con lo que yo siento, ¿no? Mirá, esto tiene esta forma, es una mesa, claro. Y en el anterior planifica una acción, es decir, bueno, pará, no me voy a planificar, no voy a romper la mesa porque son las funciones ejecutivas, no voy a romperla porque es mi área de trabajo. Después viene el área premotora, que tiene que ver con, es donde se almacena la información para las secuencias de movimiento. Entonces, ahí guardamos los códigos para agarrar el termo, yo tengo que hacer toda esta serie de movimientos, ¿no? Entonces, ahí se guarda la información donde me dice, donde almacenamos la información de cómo hacer movimientos que fuimos aprendiendo. Y después viene el área motora primaria, que es donde se reclutan esos patrones de movimiento que estaban en el área premotora y se elaboran las respuestas directamente y se envían hacia los efectores. Entonces ahí, bueno, para mover la mano yo sé que tengo que para agarrar el termo, estirar el brazo, apretar la mano, todo esto es inconsciente, ¿no? Entonces ahí la primera recluta esa información y la envía a los efectores. Entonces yo voy y agarro el termo. Entonces, eso es el secuencial. Bueno, ¿un poquito mejor ahí? Sí, yo acá tenía justo el esquema, así Ahí que está. lo recordar. Claro. Entonces,
Bueno, ahí vamos al grupo grande, así llegamos a ver aunque sea lo máximo que podamos. Bien. Eh, ¿Siete participantes? ¿Qué pasó con todos los demás? Ah, todavía no volvieron. Ya se trata. 12 segundos. El grupo 2. Bueno, le vamos a meter nitro para que ustedes puedan sacar la mayor cantidad de dudas y puedan compartir, porque este es un trabajo práctico clave para el examen. ¿Les gusta Vikings? Una buena serie, para los que no la vieron, una buena serie. Después se pudre, pero las primeras temporadas están muy buenas. Bueno, a ver, grupo 1. Tenemos, la corteza cerebral se divide en 4 lóbulos. Los nombres corresponden a los huesos del cráneo que lo protegen, ¿no? ¿Qué referencias pudieron poner? En el 1 pusimos lóbulo parietal, A ver, en el 2. sigamos. En el 2 lóbulo occipital, en el 3 lóbulo temporal y en el 4 lóbulo frontal. Muy bien, perfecto. Muy bien. Esos son los 4 lóbulos cerebrales, que tienen el nombre de los huesos que la protegen. Que los protegen. Muy bien. La corteza cerebral se divide en 4 lóbulos, cuyos nombres corresponden a Completen la referencia de la figura colocando, fíjense, acá se los pongo en 3D para que los vean, ¿no? Tenemos acá, sería de un solo hemisferio, el frontal, pero de un solo hemisferio, para que lo puedan ver. Acá tenemos los occipitales, no, los temporales de los 2 hemisferios, acá los occipitales de los 2 hemisferios, y acá los parietales de los 2 hemisferios. Para que los vean así en 3D. Bien. La actividad 2, utilizando la figura que muestra la localización específica de las diferentes áreas funcionales de la corteza, completa la grilla indicando a qué lóbulo se ubica. Bien. ¿Qué pudieron poner ahí? En el 1 pusimos lóbulo frontal, Bien, en el 2 también lóbulo frontal, bien, en el 3 lóbulo parietal, muy bien, en el 4, bueno, también parietal, en el 5 occipital, muy bien. en el 6 temporal, en el 7 El 6 es temporal. occipital también. ¿Qué? El 6 es occipital también. Ah. Porque, si bien, digamos, podrían ustedes confundirse, digamos, por la zona en la que están, sabemos que es occipital porque todo lo que tiene que ver con el área visual se capta acá, en la parte occipital. Por eso es occipital. El 6. Buenísimo. El área unimodal visual, fíjense, es occipital. Claro, tienes razón. Sí, sí. Después pusimos lóbulo temporal en el 7. Ujú. Bueno, en el 8 también temporal. En el 9 pusimos frontal. En el 10 parietal. En el 9 es frontotemporal. El 9. El área de asociación multimodal anterior es la mayoría frontal, pero también tiene una parte temporal. Así que ese es frontotemporal. El 10, Bueno, en el 10 parietal. bueno, Parietal. el 10 es paritotemporal occipital. El 10.
El área de asociación multimodal posterior, fíjense que es todo esto. Todo lo que está de este color, todo esto. Entonces, es parietal, temporal y occipital en una zona acá. Parietal, temporal y occipital. Bien. ¿Y el 11? El 11 pusimos temporal. Y ese es temporal, parietal y frontal. Genial. Fíjense que las áreas de asociación integran varios lóbulos. Justamente porque reciben referencias de varios lados. Bueno, seguimos avanzando. Y después pregunta, ¿dónde se procesa la información del gusto y el olfato? ¿Qué pusieron poner? Cuando toma la cerveza y Ragnar la huele y la siente. Ahí pusimos áreas sensitivas primarias olfativas y gustativas. Bien. La área gustativa primaria y la área olfativa primaria. Acuérdense que donde comienza a procesar es ahí. Y después vienen las áreas de asociación unimodales, ¿no? Pero la información se procesa primero en las áreas primarias para cada una de los gustos, fíjate, de los sentidos. En el gusto es parietal, ¿no? El área somatosensitiva, que la vemos después en el homúnculo sensitivo, y la olfativa temporal. Bien. Fíjense que la olfativa no pasa por tálamo, ¿no? Eso lo veíamos antes. En cambio, la gustativa sí. Bien. Bien. Esta, teóricamente es importante que la puedan diferenciar, pero lo importante acá es que ustedes puedan aprender como lo puntual, porque si copian y pegan todo lo mismo que hay en la ficha bibliográfica, no casan un fulbo, ¿no? Entonces, es importante que para esto ustedes puedan decir lo principal. Así que ahora les voy a pedir que no me lean todo lo que escribieron, que solamente me digan lo principal de cada una de las áreas. A ver qué me pueden decir. Joaco, no sé si querías hablar vos. Lo que entendimos es como que a grandes rasgos medio como que se va complejizando cada área. O sea, es como que siempre obtienen la misma información, pero se va procesando de una forma más profunda y también se va mezclando en ciertas zonas. Perfecto, Joaco. Eso es así. Pero a su vez, cada una tiene características distintas, ¿no? Ustedes tienen que diferenciar y definir qué es un área sensitiva primaria, qué es un área de asociación unimodal, qué es un área de asociación multimodal, qué es un área premotora y qué es un área motora primaria. ¿Tienen una definición, una característica de cada una? Sí. A ver. Espera. Sí, la unimodal, por ejemplo, procesa de una sola modalidad sensitiva. La multimodal de más de dos. A ver, vamos por parte. Vamos en orden, secuencialmente. Primero la sensitiva primaria. Lo que dijiste de la unimodal está muy bien, Joaco. ¿Está bien? Pero se saltearon la sensitiva primaria. Para no confundir a los compañeros, vamos por partes. En las áreas sensitivas primarias, ¿qué pasa? La información sensorial entra a la corteza cerebral, se Bien. procesa ahí Bien, primer paso, en las áreas sensitivas primarias son las áreas de ingreso de información a la corteza cerebral. Bien, Belén, bien. Esa es primera parte, muy bien. ¿Qué más? Se divide... luego ay, perdón. No, luego. Después de esa información entra a áreas sensitivas que tienen orden superior, que son las áreas de asociación unimodal. Bueno, vamos por partes. Vamos a completar un poquito más las áreas sensitivas primarias. Son las áreas de ingreso a la corteza cerebral que, según características del estímulo, según cada una de las modalidades. Pero son características del estímulo, todavía no es una unidad modalidad. Es decir, vamos a tener características propias de cada uno de los estímulos. Por ejemplo, si estamos hablando de área somatosensorial, vamos a tener que es frío, que es rugoso,
que es grande, ¿no? Pero todavía eso no se unifica en una unidad, ¿no? Entonces después, en el área de asociación, área de asociación ya es, pero sensitiva unimodal, cada una de estas, digamos, forma, si pica, la temperatura que tiene, se unifica en una única unidad modalidad. Es decir, en una sensación táctil, ¿no? Así como en el ojo uno ve color, profundidad, forma, contorno. En la sensitiva primaria, características del estímulo, ingresan, después en la unimodal todo eso se unifica en una visión. Veo esa cosa, pero todavía esa cosa no le pongo un nombre porque eso recién va a pasar en el área de asociación multimodal. Entonces, en las áreas de asociación unimodal se integra la información de una única modalidad. ¿Se entiende esto? ¿Lo casan todos o hay alguna duda? Como no tiene la cámara, no me doy cuenta, necesito que me contesten. ¿Lo casan? Sí. ¿Sí? Sí, Ah, pónganse la cámara porque si no yo no sé si van aprendiendo, si van entendiendo, es por ustedes, chicos. Bien. Bueno, ¿después qué pasa? Después, Será la bueno, premotora. después de ahí la información va a las áreas de asociación multimodales, que integran la información de más de dos, ¿cómo era? De más de dos Modalidades. modalidades sensoriales. Bueno, ¿eso pasa en cuál de las áreas de asociación? Que integre información de más de más de una modalidad. Dos o más. En la multimodal. ¿Pero cuál? La multimodal está dividida en tres. Ah. Si me dicen eso, está mal. Ah, sí, pará. Eh, Están verdes, chicos, Están verdes, En el área de asociación multimodal posterior. ¿Está bien? Área de asociación multimodal bien, bien. posterior. Después viene la límbica, que ahí lo que se le va a aportar a la información, ¿qué se le aporta a la información? La parte motora de la función. En la parte límbica, cuando escuchan el límbico de ahora en más, van a pensar en memoria y emoción. Ah, límbico. Ah, no, perdón. Límbico La de ahora parte en visual, más, para toda su vida, es sinónimo de memoria y emoción. Límbico, memoria y emoción. ¿Está bien? Memoria y emoción. Entonces, eso que tiene esta forma, ese color, esa profundidad, que tenía cuatro patas, que tenía cosas apoyadas. Ah, se llama mesa. En el área límbica, con el recuerdo que ustedes tienen de la definición del concepto de mesa. Entonces, eso que era una cosa, que tenía esa forma, ese color, todo eso, se asocia con los conceptos que ustedes tienen. En el límbica, ustedes tienen que ver con el, digamos, con el concepto que ustedes tienen, y en la posterior, la percepción como un todo, de más de una modalidad, y con el lenguaje. Entonces ustedes recuerdan, saben lo que es, saben que alguien se los enseñó y le ponen un nombre. Es una mesa. ¿Está bien? Y en el anterior, ¿qué pasa? como en el anterior. En el área de asociación modal anterior. Y es lo que permite planificar, iniciar actividades. Y demás. Allí se Tiene realizan que ver con la percepción y el lenguaje. las funciones ejecutivas. Claro. Funciones ejecutivas es un concepto que ustedes como psicólogos lo van a tener que tener así. Las funciones ejecutivas son todas las características que nos permiten a nosotros poder desarrollar conductas. Tenemos la capacidad de planificación, organización, pensamiento moral, diferenciación, lenguaje. ¿Está bien? Las funciones ejecutivas son el gerente de nuestra capacidad cerebral. Ahí dicen lo que tenemos que hacer, planificamos una acción. Por ejemplo, digo, yo lo que quiero es tomar mate. Tomar mate y lo que no quiero es que se me escape un pedo en el medio de la clase, porque está mal.
Entonces, las funciones ejecutivas, yo puedo saber lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Está mal decir que no quiero que se me escape un pedo, entonces no lo tengo que decir más porque es desubicado que un profesor diga esas cosas mientras lo están grabando. Bueno, no lo tengo que decir más. Está mal. Pensamiento moral. ¿No? Eso es la función ejecutiva. Ahora, después, en el área premotora, yo ahí tengo toda la información compleja y secuencial de los movimientos que tengo que hacer. Digamos, para que no se me escape una flatulencia también, y a su vez también para que no, para llevarme un mate. Yo sé todo lo que tengo que hacer para llevar un mate. Y después, en el área motora primaria, elaboro la respuesta y la mando a los efectores. En el área motora primaria se elaboran las respuestas y se envían hacia sus efectores. Entonces, elaboro la respuesta que tiene que ver con agarrar el termo, levantar el mate, tirarle agua, y los efectores lo mandan. Perdón, la corteza lo manda y los efectores la efectúan, los que son los músculos. Bien. Acá falta estudio, ¿está bien? Esto que yo les dije es como para que ustedes lo tengan en cuenta, lo aprendan, tengan una idea, pero hasta que no lo estudien, no lo van a cazar. ¿Está bien? Así que estudienlo, sáquense todas las dudas, me escriben en el foro y apréndanlo. Hacemos este ejemplo. Ragnar está en su pueblo y escucha y ve que se mueve la campana. Pa, 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 pa. Al principio, lo que va a pasar es, por un lado, van a venir estímulos visuales. El receptor sensorial que es la retina va a haber movimiento, va a haber color, va a haber la forma y va a haber una profundidad. Eso que se mueve. Y a su vez, el sistema auditivo, el receptor, digamos, del oído, va a escuchar un tono y una intensidad. Pa, 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 pa. Esa información, intensidad, tono, movimiento, color, forma y profundidad, va a llegar a cada una de sus áreas sensitivas primarias. Auditivas, que son temporales, auditivas, y visuales, que son occipitales. Pero hasta ahí todo bien, no sabe él que está sonando una campana. Al principio integra esa información. Después pasa al área unimodal auditiva y se da cuenta que es un sonido. Pam, 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 y a su vez se da cuenta que es una imagen. La campana se está moviendo. Pero todavía él no sabe qué significa. Hola, Nacho. ¿Te quedaste dormido? Hola, profe. No, la verdad nunca me enteré que era las 8, porque viste que nunca me agregaron al grupo. Bueno, nunca me enteré. Agréguelo. Perdón. La semana No, sí, pasada. ya me agregaron. Ya me Ya está, agregaron. la semana que viene volveríamos al horario habitual, salvo que acordemos seguir a las 8. Después lo charlamos eso. Ok. Bueno, entonces, que estaría bueno seguir a las 8. Bueno, después lo que pasa es que esa información visual y auditiva se integra. Y lo que dice es, esta campana está sonando. ¿Por qué? Porque esa imagen y ese sonido se asocian y tenemos en la límbica memoria e integración, digamos, en lo que tiene que ver con la imagen y el sonido. La posterior, integración temporoespacial de esa imagen y ese sonido al mismo tiempo. Ah, es esa imagen, esa campana la que está sonando. Y anterior, planeamiento crítico. Lo que me está diciendo es que cuando suena la campana es que nos están viniendo a atacar. Tenemos que hacer algo, tenemos que salir, yo soy el jefe, tenemos que hacer algo de acá. Es importante. Entonces, el área premotora lo que dice es, bueno, pará, yo lo que tengo que hacer es agarrar, sonar la corneta, avisarle a todo el mundo, eso es en el área, pero todavía anterior, y avisar a todo el mundo. El área premotora lo que hace es, bueno, para agarrar la corneta tengo que hacer esto, tengo que salir corriendo, tengo que tal cosa. Y el área motora primaria dirige ya toda la función a cada una de las cosas. Entonces agarro la corneta, lo hago sonar, ¿no? Todo eso va pasando. ¿Qué te reís, Nacho? ¿No soy mal el actor? Feo eso. Va paso por paso. Entonces, fíjense cómo se va integrando la información, y en este caso hasta que se elabora una respuesta. Y fíjense, todo lo que era un estímulo terminó en una respuesta. ¿Se entendió? ¿Esto le sirvió el ejemplo? ¿Sí? Sí, re. Bueno, joya. Bueno, vamos a seguir avanzando.
4A. Fíjense, la consigna dice que observen la figura que representa el homúnculo sensitivo. Los homúnculos somatosensitivos y motores primarios, piénsenlo como si fueran gajos de una mandarina, le explicaba a los chicos del grupo. El cerebro es una mandarina, que está conformada por muchos gajos. Yo le saco 2 gajos así, y se los muestro, y les estoy mostrando el homúnculo sensitivo. ¿Qué significa el homúnculo sensitivo? Que son las áreas de entrada de la información somatosensitiva. Así como las áreas de entrada visuales están en el occipital y las áreas de entrada auditiva están en el temporal, las áreas de entrada somatosensitiva están en el parietal. ¿Está bien? Y son esos gajos que yo estoy sacando y se los estoy mostrando de la mandarina. Ahora lo que vamos a hacer es analizar esos gajos de la mandarina del cerebro específicos del área somatosensitiva. Y después, en la siguiente actividad, el gajo que está a continuación, más adelante, que es el área motora primaria, ¿no? Que tiene que ver con las capacidades de motor, de movimiento de cada uno. Bien. Entonces vamos por partes. Fíjense, ¿no? Señala con un color el área de la corteza cerebral que recibe aferencias del sistema funcional sensitivo somatosensorial según la mano, la cara, el aparato fonador. Bueno, ustedes, la idea es que pinten acá, ¿no? Vayan pintando. Por ejemplo, si pintamos de la mano, fíjense todo esto en la mano. ¿Ven? Si pintamos la cara, fíjense todo esto, es todo el aparato fonador, está la lengua. Y la aparato fonador ya lo hicimos, bien. Pero por ejemplo, les voy a pintar ahora. Le voy a pintar todo el tronco. Todo el tronco se los pinto acá. Se ve re feo. Todo el tronco. Eso es todo el tronco. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Tiene que ver con el tamaño o tiene que ver con otra cosa? Digamos, el área destinado en el área somatosensitiva. A ver, los del grupo, ¿qué pusieron? Que tiene que ver con la capacidad sensitiva. Fíjense, si bien el tronco físicamente es mucho más grande, tiene mucho menos área destinada. Tiene mucha menos área destinada. Acá ven. ¿Ven mi flechita? ¿Cuándo la ven? ¿Sí la ven? Bueno. Tiene mucha Sí. menos área destinada que la mano, fíjense. ¿Y por qué creen que es importante que la mano tenga tanta área somatosensitiva destinada? Y porque es la principal herramienta que tenemos. Exactamente. Si nosotros nos sentimos para trabajar, las herramientas no nos sirve. Y la cara lo mismo. Para sentir, para poder comunicarnos, es fundamental. Bien. Ahora lo mismo, pero con el homúnculo motor. El homúnculo motor es el gajo a continuación, que está después, que es el gajo motor primario. Es donde sale la información para llegar a los efectores. O sea, no pasa del sensitivo. Fíjense que después eso se va integrando, después va de atrás de esta parte anterior para atrás, y después vuelve de nuevo al medio, ¿no? Y después pasa por el tronco cefálico, vuelve a salir a cada uno de los efectores, ¿no? Bueno, acá está la información donde se reclutan y se envía la información a cada uno de los efectores. ¿Está bien? Fíjense, esta es la representación que tendría el cuerpo si fuera acorde al espacio que se le dedica a la corteza cerebral. A ver, fíjense, vamos a pintar. La boca, fíjense el aparato fonador. ¿No? El aparato fonador. Vocalización, lengua, enorme. Fíjense todo lo que es. Y fíjense, comparémoslo con el tronco.
El tronco, todo esto, contra esto. Sin embargo, fíjense, qué complejo que es hablar. Qué complejo que es hablar. Contra lo poco que nos podemos mover. El tronco tiene muy poca movilidad. Ahora comparemos, por ejemplo, fíjense el pulgar. El pulgar. Comparémoslo con los genitales. ¿Lo encuentran los genitales? No estoy No. diciendo, los demás no. No, ¿por qué? Porque tiene muy poco movimiento. En cambio, el pulgar tiene muchísimo movimiento. ¿No? Tiene que ver con la capacidad motora. Fíjense. Perdí el mouse. Acá tenemos la comparación. Fíjense que en el sensitivo sí hay en los genitales. Porque tenemos mucha sensación. Pero en el motor no hay para los genitales. O sea, hay, pero muy poco, ¿no? No se llegan a dibujar porque tenemos algo de movimiento, pero muy poco. ¿No? Fíjense, ¿no? Son parecidos, pero no son iguales. Después en los videos complementarios hay un par de videos muy lindos donde esto se explica mejor. Si tienen tiempo, mírenlo, que les va a servir mucho para aprender. Bueno, las áreas de asociación multimodal integran modalidades sensitivas y vinculan la información sensorial de planificación de los movimientos. Sobre los sustratos, las funciones cerebrales más complejas, el pensamiento consciente, la percepción, la acción dirigida a objetivos. De acuerdo con esta idea, las lecciones de las áreas de asociación tienen como consecuencias déficits cognitivos. Bueno, esta solución obligatoria la tenía que haber sacado, entonces quedó antes. ¿Cuáles son las áreas de asociación multimodal? Y explica la función de cada una. Bueno, ¿cuáles son, chicos, las áreas de asociación multimodal? Esto ya lo vimos en la actividad anterior. Tienen que hacer así rápido. La posterior, la límbica. La anterior. Y la anterior. Muy bien, muy bien. Como cada uno de estos personajes, ¿no? Vamos a ver que tiene que ver con las características de cada uno. Por ejemplo, Floki era un personaje, para los que vieron Vikings, que miraba todo, estaba todo el tiempo analizando todo, ¿no? Justamente la asociación posterior tiene que ver con eso, con unificar diferentes modalidades, ¿no? Y generar una localización visoespacial, ¿no? Floki hacía eso. La límbica tiene que ver con integrar con la memoria y con las emociones, ¿no? Fíjese que, creo que se llama Atlestan, se llamaba el monje, como que estaba todo el tiempo asociando, diciendo, poniéndole, era muy emotivo. Y Rolo, área de asociación anterior, muy planificador, muy poco pensamiento moral, traición, ese tipo de cosas, ¿no? Era el tipo, todos los pasos que daba era así, muy astuto, ¿no? Rolo, ¿no? Bueno, entonces, el anterior tiene que ver con las funciones ejecutivas, con planificación, acción moral, inhibición, flexibilidad cognitiva. Si me están viendo en el chat. Ahí. Profe, disculpe, me tengo que ir. La próxima clase prendo la cámara y vengo con todo hecho. Bueno, acá está, un beso. Que vaya bien. Mariana nos avisó, Mariana también, que estaba en la calle, que tuvo que salir, así que tampoco está participando. Bueno, esto también, hay que estudiar. Estudiarlo, me salió chino. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar y se sacan las dudas y me escriben en el foro cualquier cosa. Bien. Gage, Phineas Gage, es un caso, digamos, muy relevante porque era el capataz de una obra que estaban construyendo vías de un tren, un tipo que era intachable, un señor, un tipo que era un gran capataz, líder, buena persona, todo el tiempo prolijo, una persona ejemplar. Y mientras estaban trabajando y preparando, dinamitando una zona para que sigan las vías del tren, tuvo un accidente y una de las vías del tren le atravesó la cara, como ven acá en el cráneo, la figura esta.
Llamativamente sobrevivió. No se murió. No se murió, pero sobrevivió. Pero Gage ya no era Gage. Al haberse afectado todo lo que tiene que ver con el área frontal, ¿no? Con lo que tiene que ver con qué área, ahora eso lo vamos a ver ahora para que lo pueda contestar el grupo que le corresponde, se vio afectado y Gage ya era un tipo que vivía de joda, no llegaba siempre tarde, no era buen líder, todo lo contrario, no podía inhibir sus conductas, se peleaba. Pasó a ser otra persona. Pasó a ser otra persona. Tienen el caso, léanlo, está muy bueno. Y la idea es, bueno, que ustedes puedan ver, bueno, qué área fue la que se lesionó y enumerar los cambios conductuales que tuvo y que según qué relaciones pueden encontrar entre el área lesionada y dichos cambios conductuales. ¿Qué pudieron poner los chicos del grupo? Esa no la llegamos a hacer, pero a mí se me ocurre que es la anterior, Bien, ¿y por qué te das cuenta que es la anterior? porque habla de funciones ejecutivas, que Excelente. eso, que permite establecer objetivos. De Exactamente. autorregular también. Regular la conducta, inhibir pensamiento moral. O sea, si nosotros no inhibimos nuestra conducta y todo el tiempo nos guiamos por nuestros instintos, nos comportamos de una manera muy animal y no como animales racionales y espirituales que somos, ¿no? Entonces nos quedamos en una vida animal. Entonces, al haberse lesionado esa área que le permitía planificar, inhibir su conducta, de golpe empezó a hacer cosas mucho más instintivas y menos, con un contenido moral menos válido, digamos, ¿no? Entonces, Gage dejó de ser Gage, tuvo cambios de personalidad, en sus modales, en sus normas, con esa conducta caprichosa que tenía, ¿no? Esta cuestión más alcohólica. Bien, justamente porque tiene que ver con esto, ¿no? Que hay relaciones con las funciones ejecutivas, con la planificación, memoria a corto plazo y largo plazo, con estimar consecuencias, con el pensamiento moral, todo eso se vio afectado, entonces empezó a ser como otra persona. Bien. Grupo 1, actividad 3. Alto Photoshop, ¿vieron? ¿Le metí? Muy bueno. Los capos. Mira, está bueno. Bien. Mario va corriendo escuchando con sus auriculares el teórico de introducción a la psicología, intentando repetir en voz alta algunos de los conceptos principales. Esto es un Walkman. No sé si ustedes alguna vez vieron un Walkman. Jessy seguro que sí. Sabés lo que es un Walkman. Los chicos y los demás no creo que sepan lo que es un Walkman. Pero un aparato que uno se ponía acá, como si esto, digamos, era un aparato así más o menos. Uno se ponía, en donde adentro le ponía un cassette y escuchaba la radio o escuchaba música, ¿no? Tenías que terminar el cassette, sacabas el dedo o una lapicera y lo rebobinabas y después lo volvías a escuchar. Salvo que seas careta y tengas uno que se rebobinaba solo, que apretabas un botón y se rebobinaba solo, pero eso era un lujo. Era un lujo. Solamente los normales teníamos que hacerlo con el dedo. Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho esto en muy poco tiempo. Estoy hablando de eso hace 25 años, ¿no? Yo tengo 31, hace 25 años después vino el Discman, que era buenísimo, pero ibas en el auto y ¡tic! Ya está, cagaste el CD, no te funcionaba nunca más. Hay que tener mucho cuidado porque se rayaban los CDs y después no los podías escuchar. Y después llegó el MP3 y bueno, ya, fue una revolución. Te entraban 7 canciones en un aparato así y cada tanto ibas cambiando las 7 canciones que tenías. Bueno, hasta ahora, bueno, ni siquiera tenés que descargarlo, lo vas escuchando por internet con Spotify y es impresionante. Pero ha cambiado mucho. Bueno, entonces, Mario, de la era prehistórica, va escuchando con su Walkman el teórico de introducción a la psicología y iba intentando repetir en voz alta algunos de los conceptos principales. ¿Qué áreas de la corteza cerebral relacionadas con el lenguaje están involucradas en el caso presentado? ¿Dónde están localizadas? Diferenciándolas funcionalmente cada una de ellas. ¿Qué pusieron, chicos? No sé si la leo yo o la quiere leer Sabri. Si querés leer la voz. Bueno, yo puse las áreas relacionadas con el lenguaje son el área de Broca y el área de Wernicke, no sé cómo se dice. Wernicke. El área
El área de Broca está a un lado, en la parte anterior de la corteza motora, en el lóbulo frontal. Esta controla los movimientos de los músculos de la cara, la lengua, la mandíbula y las cuerdas vocales. El área de Wernicke, que está situada entre la corteza auditiva primaria y una estructura denominada giro angular, que probablemente sirve de intermediaria entre los centros visual y auditivo del cerebro. Bien, bien. Están en el hemisferio izquierdo, las dos. Broca es más frontal, Wernicke es más temporal. Broca tiene que ver con la articulación motora de las conductas, entonces Broca me permite pronunciar bien y Wernicke me permite comprender el lenguaje, darle un sentido. Entonces, si tengo afectado Broca, voy a poder entender, pero no lo voy a poder decir. Son personas que entienden todo, pero después no pueden hablar, ¿no? Entonces van a querer decir, Mati, qué buena gorrita que tenés puesta, distinta a la del gallo que usaste la otra vez, va a querer decir algo así, pero va a decir, pero las personas que tienen una CB, por ejemplo, que les pasa eso, que no pueden pronunciar, bueno, seguramente tienen afectada el área de Broca. Distinto, las personas que tienen afectada el área de Wernicke, que por ahí dicen cosas perfectas, pero sin sentido. Quieren decir lo mismo, Mati, qué buena gorra que tenés, y dicen, el termo, mate, escritorio. Vos decís, ¿qué? No dijo nada. O sea, dice palabras, pero no tienen sentido. O sea, puede pronunciar bien, puede modular, pero no puede encontrar. O por ahí no encuentran palabras, no saben cómo decir cosas, ¿no? Porque tiene afectada el área de Wernicke, ¿no? Les cuesta porque no pueden comprender bien el lenguaje, no pueden encontrar bien los sentidos. Pero sí pueden pronunciarlo. Depende de qué tan afectada esté cada una de esas áreas, es que tanto esté, digamos, afectada estas funciones, ¿no? Pueden ser lesiones específicas, ¿no? Tuviste una ACV, un accidente cerebrovascular que se te murieron unas neuronas ahí, y por ahí es muy leve, ¿no? Por ahí hablas más así, pero podés hablar, ¿no? O por ahí se te pierden palabras, ¿no? Lo hago así, no es gracioso que pase, ¿no? Se los hago así para que lo entiendan, ¿no? Pero si alguno tiene una situación así, claramente no me estoy burlando ni nada por el estilo, chicos, por las dudas, le digo. Se los digo para hacérselos un poco más entretenido para que ustedes puedan entender. Bien, Profe, y sí, una decime. consulta. Dale. No sé cuál de las dos áreas era, pero la que no te deja poder encontrar las palabras. La persona Bueno, que está hablando se da cuenta de las cosas que no está diciendo lo que realmente quiere decir, claro, te ¿no? das cuenta porque es muy evidente. Claro. Es muy evidente. Es muy evidente, sí. Sí, sí. Y Broca también. Pasa que, bueno, hay que hacer una buena evaluación neuropsicológica, se hace una resonancia funcional, se ve. Entonces ahí, bueno, a veces se puede rehabilitar, ¿no? Porque el cerebro es muy plástico. ¿Qué significa eso? Que puede generar nuevas conexiones y por ahí neuronas que cumplieron esta función pueden cumplir la función de las áreas afectadas. Entonces la persona que tiene ACV después, por ejemplo, puede volver a aprender a hablar, puede volver a aprender a caminar, le va a costar un tiempo, cuanto más viejo seas, más difícil es. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en un colegio, tenía un alumno que cuando nació tuvo una hipoxia, es decir, dejó de llegar sangre al cerebro, entonces dejó de tener oxígeno, entonces se le murió parte del cerebro. Y le dijeron a la madre cuando nació que le tenían que sacar la mitad del cerebro, un hemisferio completo, sacaron. Terrible, imagínense. ¿Qué vida puede tener ese chico? Pero eso fue apenas nació. El pibe, vos lo veías y si no prestabas atención al detalle, no te dabas cuenta que tenía la mitad del cerebro. Impresionante. Más allá que le tuvieron que poner una placa de metal acá porque si no se le hunde el cerebro, ¿no? No se notaba porque estaba adentro. Pero el pibe hacía todo bien. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan plástico, y eso fue cuando apenas nació, que la otra parte del cerebro compensó todo lo que tenía que hacer la otra. Entonces vos lo que sí veías, vieron que un hemisferio controla la parte contraria. Sí había un lado que era un poco más torpe, pero hacía vela, competía en rugby, el pibe. Era impresionante. Era impresionante. Era un pibe así enorme que vos decías, era un fenómeno el chabón. Era un poco más lento. Un pibe buenísimo además. Buenísimo. Buenísimo. Pero tenía esa característica que si vos no sabías, era impresionante. La mitad del cerebro tenía.
¿no? Pero como fue cuando apenas nació, el cerebro es mucho más plástico. Si te pasa a mi edad, llega hasta las manos, digamos, ¿no? Y imagínense una persona de 70 años, mucho peor, ¿no? O sea, cuanto más chico sos, más plástico es el cerebro y mayor puedes compensar. Bueno, acá está, ¿no? Área de Wernicke, área de Broca. ¿No ven? Más frontal, el Broca, planificación, funciones ejecutivas, más área motora primaria, y Wernicke tiene que ver más con área de asociación, ¿no? Tiene que ver más con el lenguaje multimodal. Bien. Bloque 2, actividad 4. Carmen se encuentra frente a su computadora escribiendo el informe final. Impresionante, ¿no? Con la compu acá. Para la promoción de biología. Antes biología era promocionable, y así que un informe. Puesta toda su concentración y atención en la tarea que está llevando a cabo. Pronuncia en voz alta cada una de las ideas que desea escribir antes de tipearla. Alguien entra en la habitación y sin que ella perciba su presencia se acerca y coloca una mano sobre el hombro de Carmen, que sin reconocer aún a su visita gira su cabeza y ve a su esposo que le estaba llevando una taza de donde prevenía, según ella, un exquisito aroma a café. Carmen sonríe, agradecida y toma el pocillo de café. Efectos especiales, impresionante, ¿no? Impresionante los efectos especiales que hay en esta clase. Bueno, bien. Para cada uno de los pasajes del texto seleccionados a continuación, completa los casilleros vacíos del esquema con la secuencia de las áreas de procesamiento cortical involucradas. Esto es bastante general. Coloca una mano sobre el hombro de Carmen, quien sin reconocer aún, su visita gira su cabeza. Bien. ¿Qué áreas van poniendo acá? Área sensitiva primaria. Bien. ¿Y después? Áreas de asociación unimodal. Bien. Muy bien. ¿Y después acá? Área premotora Bien. y área motora primaria. Bien, acá era bastante general, ¿no? O sea, fíjense. Bien. Ahora, vamos a pensar en área, si es el área sensitiva primaria, ¿no? Pero ¿qué modalidad sería? Coloco una mano sobre el hombro de Carmen, que sin reconocerlo, ¿qué área somatosensitiva primaria? Perdón, ya lo dije yo, que ¿no? ¿Qué área primaria es? Me acabo de decir, pero no importa. Somatosensitiva, capaz. Bien, Mati, qué capo que sos, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, somatosensitiva. Y después, también bajo la unidad, modalidad, somatosensitiva, ¿está bien? Porque toca el hombro, entonces lo siente. Muy bien, Mati, qué atento. Bien, y ahora ve a su esposo que le estaba llevando una taza de donde provenía, según ella, un exquisito aroma a café. ¿Cuáles pondrían ahora? Olfativa. Olfativa para el aroma a café y la otra, Visual. visual. ¿Se dan cuenta? En paralelo se va procesando la información al mismo tiempo. Si bien es secuencial, también es en paralelo. Y acá se integran las dos modalidades. Y después lo mismo que habíamos puesto antes. Premotora y motora primaria. ¿Lo casan todos estos, chicos? Lu, ¿alguna pregunta? No. Bien, buenísimo. Entonces vamos a seguir avanzando. Que nos quedan 9 minutos. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. El sistema límbico está constituido exclusivamente por estructuras subcorticales. A ver, el grupo que le tocó, ¿qué pusieron? Falso, porque son corticales y subcorticales puede ser. Sí, muy bien. ¿Y cuáles son las corticales y cuáles son las subcorticales? Está por acá. El tronco cefálico y el hipotálamo son las subcorticales. Y Bien, eran todas menos esas dos. Digamos, las subcorticales son
hipocampo, amígdala, núcleo accumbens, bulbo olfatorio, pero diversos núcleos, y especialmente hipocampo y amígdala y núcleo accumbens. Esas son las subcorticales. No confundir hipocampo con hipotálamo. ¿Está bien? El hipocampo tiene ese nombre porque parece como si fuera un caballito de mar, la forma que tiene. Por eso hipocampo. ¿Está bien? Tiene la forma como un caballito de mar. Hipocampo, amígdala y núcleo accumbens. ¿No? Hipocampo tiene que ver más con la generación de memorias y la amígdala tiene que ver con las respuestas temerarias o respuestas sociales. ¿No? El núcleo accumbens tiene que ver más con las respuestas, con las sensaciones positivas, sensaciones agradables. Y el olfatorio también tiene que ver con respuestas emocionales. Y la porción cortical va a tener que ver con el giro cingulado y el giro parahipocampal. ¿No? Es una porción cortical y una porción subcortical. Fíjense. Está la porción cortical, si bien es corteza, está dentro, ¿no? El cerebro emocional es más antiguo, ¿no? Y ahí tienen el giro cingulado y el giro parahipocampal. El cingulado y el parahipocampal. Y acá tienen las estructuras. El hipocampo, la amígdala, y bueno, y las estructuras que tienen que ver integradas, ahí está el tálamo también, pero no importa, es el hipocampo y el núcleo accumbens que está por acá adentro. Por eso les puse ese dibujito. El núcleo accumbens es un núcleo que está en un sector que está por acá. Es un núcleo gris. ¿Se acuerdan? Un grupo de somas que está dentro del sistema nervioso central, por eso se llama núcleo. Bien. El sistema límbico tiene dos funciones principales: procesamiento de emociones y formación de recuerdos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bien, sistema límbico, memoria y emoción. Acá se lo tatúan. Sistema límbico, memoria y emoción. Acuérdenselo. Sistema límbico, memoria y emoción. De ahora en más, clave. Bueno, completa la siguiente tabla. Identificando la estructura del sistema límbico involucrada. En el A, ¿qué pusieron? Hipocampo. ¿Y en el B? Amígdala. Muy bien. Hipocampo, esa estructura que está acá abajo, que parece un caballito de mar, con mucha imaginación. La persona que hizo antes se fumó un faso y le dijo, es un caballito de mar. Pero bueno, nada, si lo ven así bien, parece un caballito de mar. Parece un caballito de mar. Tiene forma. Y la amígdala es como tiene forma de una almendra, ¿no? Está bien en el centro del cerebro, en la profundidad. Está involucrada con la memoria emocional, con las respuestas temerosas, de peligro. Se activa de manera automática cuando hay algo peligroso. Y el hipocampo tiene que ver con el paso de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Bien, tenemos diferentes casos y tenemos que analizar y responder. Un paciente internado en la clínica había tenido una lesión del hipocampo. Él podía recordar lo querido hasta el momento de la lesión, pero no era capaz de formar nuevos recuerdos. ¿Cómo pueden explicar este fenómeno? ¿Qué pusieron? La formación del hipocampo es responsable de la formación de recuerdos a largo plazo sobre nuestras vidas diarias. Sin embargo, el hipocampo no es almacén permanente de los recuerdos. Al dañarse el hipocampo, las personas se vuelven incapaces de formar nuevos recuerdos, pero no se alteran significativamente los antiguos. Perfecto, perfecto. La memoria son conexiones entre neuronas. ¿Saben? Esa es la memoria. Está ubicada en conexiones entre neuronas. O sea, no es que se dañaron la memoria, lo que se dañó es la capacidad de generar nuevos recuerdos. Eso es lo que se lesionó. Bien. Bueno. ¿No? Memoria explícita declarativa, la que es procesada por el hipocampo, es semántica y episódica. Los recuerdos, la capacidad de generar nuevos recuerdos en nuestra vida y aprender nuevos conceptos. Después hay una memoria implícita, que es no declarativa, tiene que ver con lo que no se puede hablar, que tiene que ver con secuencias de movimientos. Esa es procesada no por el hipocampo, sino tiene que ver con el cerebelo y otras áreas cerebrales. Como por ejemplo aprender a manejar. Al principio uno lo hace más conscientemente, va aprendiendo qué es lo que tiene que hacer, tengo que mover la palanca, esas cosas. Después, con el paso del tiempo se va repitiendo y ya pasa a ser secuencias, ¿no? De acciones. Ya ahí empieza a ser una habilidad que no pasa a ser procesada solamente por el hipocampo, sino que fue procesada por otras áreas cerebrales
y tiene que ver con una memoria procedimental, no declarativa. Bien, ahí tenemos el hipocampo, para que lo vean. Años atrás se realizó un experimento con gatos a quienes se les extirpó la corteza cerebral. No obstante, seguían mostrando reacciones emocionales e incluso de manera descontrolada. Tras la intervención, los felinos manifestaban una ira que los investigadores bautizaron como falsa, ya que se activó incluso ante estímulos inofensivos como rozarles la cola. Igual, rozarles la cola no es tan inofensivo. A los gatos no les gusta, pero bueno. La idea es que se volvían mucho más así peligrosos. ¿Qué se puede deducir del experimento antes descrito respecto a las estructuras involucradas en el procesamiento emocional? ¿Podría pasar algo similar con una lesión o enfermedad en los seres humanos? ¿Qué pusieron, chicos? No llegamos a esta, Juan. Ahora estoy pensando que podría ser. Las emociones se producen en estructuras subcorticales, lo que estaba hablando. Cuando se les extirpó la corteza cerebral, se volvían mucho más emocionales, pero era muy difícil poder asociarlo. Entonces, con la que tiene que ver con una memoria por ahí más declarativa, con las cosas que habían aprendido. Entonces, si le sacan parte de la corteza cerebral, las áreas corticales del sistema límbico también se va a ver afectada nuestra capacidad emocional. Entonces, estamos hablando que seguramente se les extirpó parte de las áreas corticales del sistema límbico, entonces se vio afectada también su conducta emocional. Lo que yo le decía, el giro hipocampal y el giro cingulado. El giro cingulado, dentro del cerebro emocional, es la parte que está por encima, y el giro hipocampal es el que está por debajo del hipocampo, ¿no? Que es corteza cerebral, eso también. Bien. En un artículo de la revista Nature de 1994 fue descrito el caso clínico de SM, que luego se popularizó como la mujer sin miedo. Nosotros teníamos un SM hoy acá. Se fue. Bueno, una persona SN era. Debido a una enfermedad genética muy poco común, padecía diversos síntomas entre los cuales estaba la incapacidad por sentir miedo o ansiedad. Cuando fue expuesta a serpientes y arañas o cuando le proyectaban espeluznantes películas de terror, la paciente no mostraba ningún tipo de emoción. Además, no parecían afectarle negativamente las experiencias adversas. Bueno, lo que tenía afectado era la amígdala, que es esa estructura con forma de almendra que tenemos en los dos hemisferios cerebrales, tenemos dos amígdalas, que no son las amígdalas de la garganta, son amígdalas cerebrales, ¿bien? No confundir, que es la encargada del procesamiento emocional. Cuando se daña la amígdala, tenemos lo que se llama conducta temeraria. ¿Qué es la conducta temeraria? No medimos las consecuencias, ¿no? Entonces hacemos cosas peligrosas. A veces la conducta temeraria no tiene que ver con estar dañada, sino también con el desarrollo. Por ejemplo, los bebés todavía no saben lo que es peligroso, no tienen una amígdala muy desarrollada. Entonces mi hija se tira de la cama, si yo no le enseño, digamos, después deja de hacer porque le explico yo, porque le digo, no, no. O a veces después le parece gracioso, no toques el horno, va. Vieron esos memes, yo diciéndole a mi hija que no toque el horno. O sea, pasa así, ¿no? Es la encargada del procesamiento de emociones, y si está afectada, no tenemos una conducta que no vemos las consecuencias. Bueno, esto si tuviéramos 3 horas lo podríamos mucho más en detalle, pero tenemos 2 horas y ya estamos terminando. Bien. Hipocampo, corteza cerebral, memoria explícita, aprendizaje. La memoria explícita es un tipo de memoria a largo plazo consciente que se divide en semántica y episódica. El hipocampo es el encargado de traspasar la memoria a corto plazo a largo plazo. No se almacena en corteza cerebral. Este proceso implica diversos tipos de aprendizaje. Bien. La actividad de integración, ahora vamos a llegar a ver, no tenemos tiempo. Se hizo la hora, cualquier duda que tienen, me preguntan. Vamos a terminar la clase como me gusta terminar, con una frase. Esta es una frase que me dijo mi viejo cuando me paré el primer examen para la facultad. Estaba preparando el examen de introducción a la psicología, primer examen en la facultad, cagado hasta las patas. Estaba estudiando, no paraba de estudiar, estaba muy, muy nervioso, muy nervioso estaba. Y me agarra mi viejo así, como está pasando acá, y me dice, Juanpi, dice, la facultad es parte de tu vida, no es tu vida. La facultad es parte de tu vida, no es tu vida, digamos, tu vida no es solamente lo que te pasa en la facultad. Y que mi viejo me diga eso fue como revelador, como diciendo, es verdad, me estoy haciendo un problema impresionante por la facultad. Y estaba sufriendo un montón por la facultad, y la verdad que no es
lo más importante de mi vida, es una parte. Pero también se lo digo de manera inversa. La facultad es parte de su vida, chicos. O sea, si está dirigiéndolo, también dedíquele tiempo, prepárense. Si ustedes están eligiendo cursar una carrera universitaria y tienen el privilegio de hacerlo, aprovechenlo. Aprovechenlo. En Dion, papá me dijo, yo siempre fui muy exigente conmigo mismo, muy así, muy responsable y como que me había obsesionado. Después me fue muy bien en el examen y después fui aprendiendo a dividir mi vida en cosas importantes, como las cosas que realmente son importantes para mí, y además la facultad que era una cosa importante, pero no era lo único en mi vida, ¿no? Hay que aprender a distribuir. A veces se nos pasa la mano y por ahí estamos más en otras cosas y se nos olvida la facultad, ¿no? Depende de las características de personalidad de cada uno. Entonces es importante, chicos, la facultad es parte de su vida, no es su vida, pero es parte de su vida. Así que asígnenle tiempo y prepárense para el examen. Bueno, yo les pasé ya por el chat los horarios de las tutorías presenciales, el 18 se pueden anotar, supervivencia el más apto, así que estén preparados, prepárense, anótense si quieren ir. Profe, ¿puedes mandarlo de vuelta el mensaje del chat? Porque yo no lo tengo. Está también en el campus. Ah, y si ese entonces ya lo vi, no era más. No pasa Bueno, a nada. partir del 18 ¿a qué hora más o menos se va a abrir No la sé, inscripción? no lo sé, le pregunto si los mando por el chat de nuestra comisión. ¿Cómo va a ser? Y si no, también va a haber tutorías virtuales, para que lo puedan hacer. La idea es que las tutorías presenciales sean para los que pueden ir y las virtuales son para los que no pueden ir, ¿no? Esa sería un poco la idea. El aforo es 85 estudiantes, por ahí se llega a modificar, con ahora que está cambiando las cosas, así que vamos a ver. Bueno, me voy al curso, que estoy llegando tarde. Les mando un beso grande. Hagan las cosas. La semana que viene tenemos endocrino. No entra el parcial. ¿Está bien? Así que dedíquenle ahora a hacérselo, así ya se lo sacan de encima y después tienen más fresco las cosas del parcial. ¿Está bien? El parcial nosotros tenemos el sábado, o sea, nos vamos a ver una vez más, a las 8:30 de la mañana. Pero vengan con las cosas hechas porque endocrino es re importante y van a estar hasta las manos, si no. Planifíquense, la facultad es parte de su vida, dedíquenle tiempo y háganlo. Obviamente hay circunstancias, nos pasan cosas, ¿está bien? Y se puede entender las situaciones. Y hagan los cuestionarios de la asistencia. No, Nacho. Bien. La estás haciendo bien. Bueno, les pregunto, ¿nos quedamos a las 8 o quieren volver a las 9? La verdad que a las 8 está bueno, digamos, porque podemos dedicarle un poquito más de tiempo y ya después les queda la mañana libre para hacer el cuestionario, tienen una hora que antes no tenían, pueden repasar lo que les queda. ¿Les parece que vamos a las 8? ¿Sí? Bueno, dale. Buenísimo. Sé que es un sacrificio, pero les va a venir bien. 8:30. No puedo, 8:30. 8. No pasa nada, no pasa nada. Negocia, Mati. Bueno, nos vemos la semana que viene a las 8. Que después lo Dale. publico en el grupo. Dale. Dale, Dale. profe. Un beso Chao. grande para todos. Profe. Chao, chao. Adiós.